Pues vamos a iniciar el tema del día de hoy, mis amados hermanos, al cual he titulado La vida, la difícil vida cristiana. Y pues la verdad es que fíjense que llevar una vida cristiana pues no es fácil, no es nada fácil. Estamos luchando contra tres enemigos principales y por lo tanto esto nos hace que pues la vida como hijos de Dios pues no sea tan llevadera, no sea tan fácil. Recuerden que primeramente luchamos contra nuestro enemigo común, contra el mismo Satanás y sus huestes de maldad. Estamos luchando contra el mundo, ¿verdad? Que es el que nos quiere arrastrar hacia sus tendencias, hacia cómo la gente pues está desgraciadamente distorsionando mucho las cosas. Y luchamos con nuestra carne, ¿verdad? Con nuestros deseos, con nuestra concupiscencia, con nuestra propia tendencia al pecado. Por lo tanto, pues llevar una vida cristiana no es nada fácil. Tendremos que enfrentarnos a muchas dificultades a lo largo de nuestro camino aquí en la tierra. Pero esas dificultades nunca, mis amados hermanos, deberían hacer que nos descarrilemos, ¿verdad? Que nos descarriemos, que nos salgamos propiamente del camino que el Señor ha trazado para nuestras vidas. De hecho, al atravesar tiempos difíciles al lado de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Tomados por la fe en Cristo, de la mano de nuestro Dios, de nuestro Salvador, pues hemos de resurgir de cada una de esas dificultades más fuertes, más sabios y más conformados a la imagen de Jesucristo. Que eso es propiamente el objetivo principal de nuestro Dios Todopoderoso, el transformar nuestra vida, nuestro estilo de vida, nuestra forma de ser y de pensar, nuestro carácter al carácter de Cristo. ¿Ah? De hecho, el Señor Jesucristo, el día que venga por su iglesia, dice que se tomará a sí mismo. Y esa condición, pues no es de que se va a abrazar él solo y se va a ir nuevamente al cielo. No, lo que él está diciendo cuando dice vendré y me tomaré a mí mismo, es el hecho de que cada vez que somos más conformados al carácter de Cristo, a la imagen de Jesucristo, en esta nueva etapa de nuestra vida, recordando que somos nuevas criaturas, ¿verdad? Pues Él se va a parar frente a nosotros. Y si nosotros somos capaces de reflejar su carácter, de reflejar su humildad, de reflejar su conducta, pues obviamente Él se estará tomando a sí mismo en nuestras personas. Esa es la gran bendición que tenemos nosotros, ¿verdad? Aun cuando podamos pasar por dificultades y situaciones críticas. De hecho, el Salmo número 77, del versículo 1 al 9, pues nos enseña cómo tenemos que responder a la angustia, a la situación que de repente nos deja ese sinsabor, ¿verdad? Ese malestar de las dificultades, de los problemas que enfrentemos. Y pues para ello vamos a basar esta enseñanza, pues como siempre lo hemos hecho, en la bendita palabra de Dios. Recuerden que la palabra de Dios es lo que nos da directriz y es lo que nosotros tenemos que predicar verdaderamente. De nada sirve que yo hable de mi persona, de la persona de mucha gente, de situaciones de cualquier otra índole, si no hablamos de la palabra de Dios. Nosotros estamos verdaderamente siendo instruidos por la bendita palabra de Dios. Entonces, vamos a leer el Salmo número 77 del versículo 1 al 9 y dice la palabra de Dios: con mi voz clamé a Dios clamé, y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Y mi alma rehusaba consuelo, me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades?
Fíjense cómo nos habla la palabra de Dios, mis amados hermanos. ¿Angustia? Seguramente sí hemos pasado por angustias y seguiremos pasando. Cualquier situación que nos acontece como seres humanos, en donde no va de acuerdo a lo que nosotros pues tendríamos que vivir o quisiéramos vivir, ¿verdad? Pues nos provoca angustia, nos provoca malestar. Ahora, ¿cómo tenemos que responder a ella, a esa angustia? Bueno, yo sé, ¿verdad? De muchos hermanos que suelen comenzar sus oraciones quejándose un rato delante de Dios. Y es bueno ser transparente delante de Dios. Es bueno quejarnos, es bueno expresar nuestra inquietud, nuestra molestia, nuestra queja, mis amados. De hecho, este salmo, si se dan cuenta, ¿verdad? Comienza con el salmista derramando sus quejas delante de Dios. Esto nos enseña que tú y yo tenemos la oportunidad, ¿verdad?, de venir delante de Dios y decirle, Señor, yo siento verdaderamente esto, me duele esta condición, me aqueja esta situación, ¿verdad? Tengo angustia, tengo temor, tengo necesidad. ¿Qué hago, Señor? ¿Por qué? Porque pues nosotros tenemos una relación con Dios, pero esa relación con Dios, mis amados hermanos, no nos protege de la angustia. De hecho, nuestro Señor Jesucristo fue muy claro. En el mundo tendrán aflicción, ¿verdad? Tendrán angustia, tendrán problemas. O sea, en ningún momento el Señor Jesucristo nos da la condición de que, como ya somos cristianos, como ya confiamos en Él, nunca más nos va a pasar absolutamente nada malo, nada equivocado, nada fuera de orden, ¿no? De hecho, el Señor dice, pero no teman, yo ya vencí al mundo, ¿verdad? Ya vencí la angustia, ya vencí la aflicción. Solamente déjense moldear, porque a través de las pruebas, a través de ese tipo de situaciones, Dios está moldeando nuestro carácter. Dios está moldeando nuestra forma de enfrentarnos aún más a situaciones por difíciles que puedan ser, mis hermanos. Si se dan cuenta, el salmista había pasado en vela toda la noche. Dice, no me dejas conciliar el sueño, no he podido pegar los ojos. Ahí en el versículo 4, ¿verdad? Se siente el salmista como si Dios lo hubiera rechazado y nunca, él piensa que nunca más volverá a experimentar el favor de Dios. ¿Cuántas veces tú y yo nos hemos sentido así? Sinceramente, ha habido muchas ocasiones, mis amados, que nos hemos sentido de esa manera. Siendo sinceros, siendo humildes, reconociendo nuestra realidad, yo sinceramente me he sentido en muchas ocasiones en esa situación, de esa manera, en donde hasta yo mismo siento que posiblemente Dios ya ni siquiera va a volver a mostrar su favor a mi vida. Entonces, esto nos debe traer un aliento, mis amados. ¿Por qué? Porque de alguna o de otra manera no debemos sentir soledad, no debemos sentir una condición de que solo a mí me está pasando y a más nadie. No es que a mal de muchos sea remedio de tonterías o algo así. No, simple y sencillamente esto es lo que verdaderamente Dios permite que suceda, pero no nada más para ti o no nada más para mí. Esto viene a ser una dinámica del reino de Dios. ¿Para qué? Para que tú y yo crezcamos, para que tú y yo un día alcancemos la estatura del varón perfecto, la estatura de Jesucristo. Imagínense nada más. Fíjense bien que en esta primera parte del Salmo 77 comenzamos a ver cómo debemos responder a la angustia, porque tú y yo tenemos que estar 100% seguros de que Dios escucha nuestro clamor, de que Dios escucha nuestra oración. De eso tenemos que estar bien seguros. El versículo 1 y 2, ¿verdad? Nos dice eso. Y tú y yo tenemos que estar sintiendo exactamente eso. Dice el versículo 1 y 2 del Salmo 77. A Dios elevo mi voz suplicante. A Dios elevo mi voz para que me escuche. Cuando estoy angustiado, recurro al Señor. Cuando estoy angustiado, corro al Señor. ¿Sí o no? Así es como debemos responder cuando estamos en angustia, cuando estamos en apuro. A mí honestamente me ha dado ya mucho gusto de ver cómo la mayoría de ustedes, la gran mayoría de ustedes,
cuando empiezan a enfrentar algún problema, alguna necesidad, lo primero que hacen es, pastor, apóyeme por favor en oración, que me apoyen mis hermanos. Quiero poner en oración esta situación, esta necesidad. Quiero levantar en oración a esta persona. Eso es correr a Dios, eso es clamar a Dios, pero de inmediato cuando empezamos a sentir angustia. Amados, otro punto del que tú y yo tenemos que estar 100% seguros es que a Dios le gusta nuestra honestidad, como se los he dicho. Hacer preguntas honestas tiene un efecto terapéutico. Cuando nosotros, ¿verdad? Pues hacemos preguntas que salen de lo profundo de nuestro corazón, para mucha gente a lo mejor puedan ser preguntas ridículas, sin sentido. Pero déjenme decirles que para Dios, lo que Él quiere escuchar de lo que tienes en tu corazón. Y no es porque Él no sepa lo que tienes en tu corazón, no es porque Él no sepa lo que estás viviendo, no es porque Él no sepa la angustia que tú estás presentando. Lo que Él quiere es que tú tengas una terapia. Cuando tú vienes y haces ese tipo de preguntas y empiezas a hacer ese tipo de comentarios, ¿verdad? Empiezas a sacar de lo que hay en tu corazón y eso se convierte en un efecto terapéutico. Empieza a traer un bálsamo a tu vida, empieza a traer tranquilidad, empieza a traer situaciones en donde tú puedes ver la misericordia de Dios contestando a ese tipo de preguntas. Mis amados, como pueblo de Dios, todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Podemos traer nuestras dudas, nuestras dificultades, nuestras angustias delante de Dios y Él va a provocar, ¿verdad? Una condición de respuesta a cada uno de nosotros. Imagínense que nuestro Señor Jesucristo inclusive, ¿verdad? En la cruz hizo una pregunta y citó el Salmo número 22, versículo 1, cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso lo refleja ahí en el Evangelio según Mateo, capítulo 27, versículo 46. Él recogió esas palabras y nos las da en el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Entonces, Jesucristo también, ¿verdad? Hace una condición de traer esa duda y fue válido, aun cuando él sabía perfectamente que Dios nunca lo había abandonado, pero él siente en su corazón expresarle eso. Y después viene un bálsamo a su vida y tranquilamente dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Sí se dan cuenta cómo es un efecto terapéutico cuando tú y yo traemos nuestras dudas, nuestras angustias, nos derramamos delante de Dios en honestidad? Esa es la realidad que tenemos ya que vivir como verdaderos hijos de Dios. Dios quiere que seamos sinceros con Él. No quiere que simulemos que todo va bien, sino que quiere escuchar el clamor de tu corazón. Hermanos, muchas veces, de verdad a mí me causa asombro que normalmente le pregunto a cualquiera de mis hermanos, le digo, ¿cómo está, hermano? Bien, hermano, todo bien. Y ya después me voy enterando que justo poquito antes de esa pregunta traía una serie de situaciones críticas. ¿Y por qué no ser tantito sinceros, mis amados? O más bien, 100% sinceros. Pastor, me está pasando esto. Tengo este problema, tengo esta situación. Estoy pasando un mal momento con mi esposa, con mi esposo. Y no es porque seamos chismosos, sino simple y sencillamente, si Dios ha puesto una autoridad para cada uno de ustedes, en el ejemplo, a través de mi persona, pues obviamente yo no pretendo enterarme, ¿verdad? Para malversar la situación o para equivocar el comentario. No pretendo enterarme para estar de chismoso, de metiche, no, sino que simple y sencillamente Dios establece esa mecánica, pues para que también nosotros seamos de ayuda. Me pongo a orar, ¿verdad? Dios ha de traer sabiduría para hacer algún comentario correcto. Dice la palabra de Dios en el Proverbio 27, versículo 17, que hierro con hierro se aguza, así el rostro del amigo. Imagínense si Jesucristo nos consideró y nos considera como su amigo, pues ustedes y yo tenemos que llegar a ese nivel, ¿verdad? En amistad, en amor, en coinonía. Entonces, cuando hay alguna problemática, qué sano es venir y decir,
¿saben qué, hermanos? O ¿sabe qué, pastor? Me está pasando esto, ayúdenme a orar. Y nosotros, no solo en sabiduría, sino en madurez, aprender a tener el trato correcto a ese tipo de conductas o de situaciones. Es como cuando vamos delante de un profesional del área de la psicología, ¿verdad? Nosotros vamos y le decimos, ¿sabes qué? Mira, me está pasando esto. Obviamente esa persona no está escuchando por metiche, por chismoso, porque va a llevar y traer las cosas. No, simple y sencillamente porque con esa dinámica la persona empieza en una actitud terapéutica a sacar todo lo que le está molestando y habrá comentarios de parte del profesional para efecto de encauzar todo eso hacia una condición correcta. Y de esa manera es que nosotros, ¿verdad? Yo no soy psicólogo, pero Dios me ha dado de alguna o de otra manera, pues la particularidad de poder apoyar, no desde mi perspectiva, no desde mi conocimiento humano, sino de lo que Dios hace a través de mi oración para presentarlo delante de Él a cada uno de ustedes. Y Dios me ha de ayudar y Dios nos ha de ayudar. Amén. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que venir delante de Dios en una actitud sincera, sin simulacros, sin máscaras, ¿no? Nosotros tenemos que ser atraídos a la presencia de Dios, incluso en los tiempos de gran angustia. Y es más cuando debemos de estar anclados en la presencia del Señor. Buscar más el rostro de Dios, buscar más su presencia. Cuando estamos en tiempos de mayor angustia, es cuando más tenemos que estar clamando, orando, buscando la dirección de Dios para salir adelante de esa condición. Yo estoy cierto y seguro que si ahorita llamo a alguno de mis hermanos aquí presentes que estoy viendo en la lista de quienes están, seguro estoy de que pueden dar testimonio que cuando han tenido, porque yo los conozco, los testimonios de muchos de ustedes, que cuando han tenido el mayor periodo de angustia en su vida y nos hemos acercado y llegamos a la presencia de Dios y nos anclamos en la presencia de Dios, ¿verdad? Él nos da la respuesta y nos da la salida y salimos adelante juntos. Entonces, mis amados, hay que darle gracias a Dios porque escucha el clamor de nuestro corazón. Tenemos que estar 100% seguros de eso. Gracias porque nunca nos va a rechazar y porque sus promesas nunca han de fallar. El Señor cumple sus promesas. Él es fiel. Es parte de sus atributos, mis amados. Él no cambia. Él es inmutable. Es un atributo que solamente Dios tiene. Nosotros somos cambiantes, somos volubles muchas veces, pero Dios no lo es. Dios es fiel, es firme, inmutable, nunca cambia. Es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y será el mismo de siempre en el futuro. Así es que por eso nosotros ahora podemos estar confiados de que nuestra vida está cimentándose en la roca verdadera, en Jesucristo, el Señor nuestro. Y que una vez que nosotros nos cimentamos, ponemos correctamente bien el cimiento en nuestra vida, podremos edificar. ¿Hay problemas cuando se edifica? Sí, y muchos. Cada vez que hacemos una obra de cualquier magnitud que sea, siempre va a haber alguna dificultad, algún problema, tendremos que echar mano de algunos otros recursos, ¿verdad? Pero cuando está bien cimentada esa obra, hermanos, tarde que temprano se edifica y se concluye correctamente. Los graves problemas se dan cuando la cimentación no es la correcta. Y ya vamos muy avanzados y de repente, pum, para abajo. ¿Por qué? Porque no hubo una cimentación correcta. Pues nuestra vida está cimentada en la roca verdadera, en la roca firme, en la roca que es Jesucristo. Amén. Bueno, pues esto nos tiene que llevar a ver que también habrá disputas en nuestra vida. ¿Cuántas veces tú y yo tenemos que disputar alguna situación, que contender con alguien, que discutir algunas cosas, ya sea con nuestra pareja, ya sea con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros padres, con nuestros compañeros de trabajo, ¿verdad? Con los mismos hermanos de la iglesia? Es más, con toda sinceridad, algunos hermanos han tenido que discutir hasta conmigo, ¿verdad? Con su pastor, pero es parte de la vida del ser humano, es algo inherente en la vida del ser humano. ¿Por qué? Pues porque como entes sociales o sociables que somos, pues siempre tendremos esa situación de fricción
porque nuestras ideas, pues no todos somos iguales, ¿verdad? Tenemos algunas concepciones, algunos ideales un tanto diferentes hasta que venimos a la unidad en Cristo Jesús, a tener un mismo espíritu, un mismo sentir, ¿verdad? Y entonces es cuando dejamos de disputar, de contender, de airarnos, de enojarnos, y solamente así. Pero ¿cómo debemos responder las disputas bíblicamente? Porque eso es de lo que se trata. Hoy tú y yo estamos aprendiendo, ¿verdad? Y siempre estamos aprendiendo lo que Dios quiere que tú y yo sepamos para cómo resolver cierto tipo de situaciones y que esto nos lleve a estar estables dentro de nuestra condición como pueblo de Dios. Amén. Vamos a leer de Hechos 15, del 1 al 21, mis amados hermanos, porque aquí hay una disputa grande que se sucede entre los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, entre los apóstoles, ¿verdad? Aquellas personas a las que Dios les encomendó algo pues glorioso, que es llevar a la iglesia de Jesucristo y que la trajo hasta estos tiempos, ¿no? Dice la palabra de Dios. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan, eso es lo que les estaban enseñando, conforme al rito de Moisés no pueden ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión, este problema. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, ustedes saben, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tientan a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, escúchenme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Amén. Fíjense bien. Honestamente, no hay nada de sorprendente que en la iglesia haya discusiones, que haya disputas, que haya debate, ¿verdad? Pues aquí, precisamente en este pasaje bíblico, leemos en el versículo 2 que se provocó un altercado y un serio debate. Había personas, hermanos en Cristo,
que querían que obligadamente se circuncidara a quienes recibían a Jesús, como si fuesen judíos. O sea, querían judaizar el cristianismo. Entonces viene esa disputa acerca de los requisitos para ser aceptado plenamente como cristiano, o sea, como miembro de la iglesia de Jesucristo, como miembro del cuerpo de Cristo. Y para ser salvos, dice ahí la pregunta, ¿era requerida la circuncisión? No, mis amados hermanos. Hoy tú y yo venimos a los pies de Cristo sin la necesidad de ser circuncidados los varones. De hecho, la única circuncisión que Dios quiere hacer en nuestra vida es la circuncisión de nuestro corazón. Quitar del corazón todo eso que estorba, todo eso que es ajeno a lo que Dios quiere que nosotros vivamos. ¿Qué es lo que es ajeno a lo que Dios quiere que vivamos? El pecado. Eso es la circuncisión del corazón. Quiere quitar de nuestro corazón esas tendencias a la pecaminosidad. Entonces, fíjense bien que vemos aquí un proceso en 4 tiempos o 4 pasos, ¿verdad? Para la toma de decisiones. Y esta es la enseñanza del día de hoy, porque la vida cristiana pues no es fácil, pero ¿cómo tenemos que responder ante ciertas circunstancias o situaciones? Fíjense bien. Este es un gran modelo que Dios nos da para lidiar con las disputas de hoy en día, no solo en la iglesia local o la iglesia nacional o incluso en la iglesia mundial, sino también en nuestra condición de relaciones afectivas, de relaciones laborales, de relaciones de amistad, de relaciones de hermandad, ¿sí? Dios nos enseña cómo tenemos que tratar ese tipo de discusiones, de disputas. Primero, fíjense bien, hay ocasiones en que tenemos que aprender a convocar una reunión. Por eso los decía yo hace rato. Qué grato es ver que muchos de ustedes ya empiezan a tomar las decisiones correctas en Cristo y de repente tienen una disputa familiar y lo primero que hacen muchos ya, como les vuelvo a repetir, pastor, fíjese que está sucediendo esto en nuestra casa. Puede usted venir o nos citamos, nos reunimos, empezamos a platicar y se hace una reunión. Habrá ocasiones en que yo tenga la necesidad de convocar también a mi cuerpo de ancianos, ¿verdad? O hasta la iglesia, si hay un problema mayúsculo. Fíjense bien, aquí en este pasaje que acabamos de leer, algunos insistían en que todos tendrían que ser circuncidados. Pablo y Bernabé protestan vehementemente y convocan a una reunión especial para que ambas posturas tuvieran un debate, pero en orden, dentro de lo que debe ser el cuerpo de Cristo. Nosotros no debemos tener nunca, jamás tenemos que tener miedo al conflicto, mis amados. Fíjense bien, cuando la gente inteligente se reúne para hablar de cuestiones que importan, es natural y productivo que se den desacuerdos. Es correcto. No tenemos por qué tener miedo al conflicto. De hecho, mis amados, eso es lo que hace interesantes las reuniones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso nos lleva a crecer. Cuando tú expresas tus puntos de vista y, y, y permites que otras personas también lo hagan, ¿verdad? Y tú tienes en Cristo Jesús ahora la capacidad de no ser necio, de ser sabio, porque Dios te da sabiduría, de ver las cosas desde la perspectiva del reino de Dios y no solamente desde tu perspectiva, te vas a dar cuenta que esto enriquece muchísimo las relaciones interpersonales. Cuando hay una disputa entre parejas, ¿verdad? Entre esposo y esposa, pues cada quien da sus argumentos, da sus puntos de vista, no estoy de acuerdo con esto y es válido que nosotros podamos expresar correctamente eso, sin llegar a los golpes, sin llegar a las ofensas, ¿verdad? Simplemente es poner en la mesa las cartas, ahora sí que las cartas sobre la mesa y que Dios nos dé la sabiduría para tomar decisiones correctas. Cuando hay una reunión, ¿verdad? Puede el Espíritu Santo trabajar entre la gente que está reunida para dar argumentos bíblicos
de cómo tratar esa situación. Y yo les animo a que verdaderamente tomen lo que Dios nos da dentro del cuerpo de Cristo para poder autoayudarnos, para ayudarnos mutuamente, porque ahí la presencia de Dios se manifiesta de una manera increíble. Nosotros, el punto número 2, tenemos que considerar y debatir. Fíjense bien, dice el versículo 7, después de una larga discusión, ¿verdad? Pues al final hubo dos argumentos. Eso es lo que generó la larga discusión, que inclinaron la balanza del debate. Cada quien puso sus argumentos, consideraron los argumentos y tuvieron una respuesta. Fíjense, primero, su razonamiento estaba basado en la experiencia del Espíritu Santo, de lo que Dios había hecho en la vida de Pablo y de Bernabé, así como lo que hizo en la vida de Pedro. El primer argumento de Pedro precisamente se basa en lo que había visto hacer al Espíritu Santo en la casa de Cornelio. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando primero le muestra un lienzo grande como una sábana que bajaba del cielo y que venía con todo tipo de animales y oyó una voz que le dijo, mata y come? Y después viene la condición de que es llamado a la casa de Cornelio. Y Pedro va y anuncia las buenas nuevas en la casa de Cornelio y hubo salvación y vida eterna ahí en el derramar del Espíritu Santo en todos los miembros de la casa de Cornelio. Y eso es lo que expone Pedro en este momento. De hecho, dice ahí en el versículo 8 y 9 que acabamos de leer, dice, Dios conoce el corazón humano. Mostró que los aceptaba dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos. Purificó sus corazones por la fe. Por lo tanto, ¿verdad? Ahí da un argumento sólido de que al no haber distinciones de parte de Dios, porque hacer distinciones hubiera sido oponerse a Dios, así de sencillo. Y esto lleva a una conclusión. Él da sus argumentos y trae una conclusión correcta. En el versículo 11 dice, creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por la fe que ejercemos en Cristo y no por la circuncisión. ¿Ah? El segundo punto es que su razonamiento se basó en las pruebas que mostraban la palabra de Dios, las escrituras mismas. Santiago señala que la palabra de Dios y el Espíritu de Dios están alineados. ¿Verdad? Ellos están correctamente alineados. Uno no se va por un lado y otro por otro lado. No. Esta es una realidad. Entonces, dice el versículo 15, con esto concuerdan, o sea, se alinean las palabras de los profetas. Y Santiago muestra cómo las escrituras predijeron la inclusión de todas las naciones. Y ahí estamos tú y yo, en el versículo 17. Y esto sugiere propiamente un camino para avanzar coherentemente con la experiencia del Espíritu Santo y con las pruebas que se hallan en la palabra de Dios. Podemos estar entonces seguros de que la palabra de Dios y el Espíritu Santo de Dios pues siempre estarán de acuerdo. ¿Ah? Lo que no podemos saber a ciencia cierta realmente es si comprenderemos nosotros humanamente correctamente ambas, ¿cómo se llama? Ambas situaciones. ¿Verdad? A lo mejor de repente como que comprendemos un poco más la palabra de Dios que al Espíritu Santo o, al revés, o viceversa. Pero eso no quiere decir que el Espíritu Santo y la palabra de Dios estén en desacuerdo o uno vaya por un lado y otro vaya para otro lado. No. Nosotros tenemos que ir, ¿verdad? Buscando esa sintonía. Entonces, aquellas personas que arguían que todos debían ser circuncidados, pues lo hicieron basándose en las escrituras, en la ley de Moisés. Mas, sin embargo, Pedro y Santiago no dejaron a un lado las escrituras, sino que arguyeron que los otros las habían comprendido mal. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se había derramado tanto en circuncidados como en no circuncidados. Por lo tanto, una comprensión equivocada o salida de contexto, pues nos lleva a tener ese tipo de conflictos. Pero cuando venimos a la palabra de Dios y vemos la experiencia del Espíritu Santo y nosotros nos hacemos en sintonía con ellos dos, pues empezamos a hacer correctamente lo que Dios quiere. Amén.
El tercer punto es llegar a tomar una decisión. Dice el versículo 22 que al final decidieron qué hacer. Tú y yo tendremos que llegar a tomar decisiones en nuestra vida después de disputas. Ok, no estoy de acuerdo contigo, no estás de acuerdo conmigo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner las cosas en orden, vamos a ver qué dice la palabra de Dios, qué nos enseña el Espíritu Santo respecto a lo que estamos en desacuerdo y llegar al punto de tomar una decisión. No va a ser ni tu argumento ni mi argumento, tiene que ser el argumento de Dios. No va a ser tu verdad ni va a ser mi verdad, va a ser la verdad de Dios. Así de sencillo tiene que ser todo. Miren, lo que nos muestra la palabra. Dice que aquel fue un momento extraordinario en la vida de la iglesia primitiva. Dice el versículo 12, toda la asamblea guardó silencio para escuchar a Bernabé y a Pablo, que les contaron las señales y prodigios que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles, entre aquellas personas que no eran el pueblo de Dios, pero que ahora por esta experiencia venían a formar parte del pueblo de Dios. Fue un momento muy especial, mis amados, y de hecho emocionante, que los llevó a callar, a escuchar. Acuérdense que nosotros tenemos que ser más rápidos para escuchar y más tardos para hablar, ¿no? A fin de cuentas, todas las decisiones necesitan de un juicio. El apóstol Santiago dice, por lo cual yo juzgo, ahí en el versículo 19. O sea, el factor decisivo fue que no quisieron ponerle trabas a los gentiles que se convertían a Dios. Todos los pueblos habían de ser invitados a la iglesia, ¿verdad? Todas las personas tienen que ser invitadas a la iglesia. Tú y yo no tenemos que ponerle trabas a nuestra relación marital, a nuestra relación de hermandad. Tú y yo no tenemos que ponerle trabas a nuestra relación con las personas que trabajan junto a nosotros, ¿verdad? Simplemente nosotros tenemos que ser conscientes de que Dios nos está dando los argumentos correctos para llevar relaciones ordenadas en el nombre de Jesús. Uh-huh. Habrá prácticas que no están permitidas, no solo en la ley de Moisés, en la ley misma de nosotros, ¿verdad? El adulterio no está permitido en nuestra ley. Por lo tanto, si viene una pareja argumentando una situación de adulterio, pues tendremos que poner orden. Y no va a ser que uno se argumente una cosa y el otro y que le demos salida en una condición humana, ¿no? Simplemente, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice el Espíritu Santo? ¿Qué dice la palabra de Dios respecto a eso? Y entonces nos tendremos que someter. Y de esa manera empezamos a caminar correctamente. Mis amados, la lección que aprendemos aquí, pues es que tenemos, que ser muy cuidadosos para no cargar con obstáculos innecesarios a la gente que está explorando la fe en Jesús. Y tenemos que cuidarnos de no definir a la iglesia de una manera demasiado limitada, no meterla en un cuadrito, ¿verdad? Sino más bien tenemos que tener la apertura de buscar la dirección de Dios, cómo tratar los temas en la iglesia de Jesucristo, cómo tratar los temas en nuestra relación personal, cómo tratar los temas en nuestro ámbito laboral. Ahí es a donde nosotros tenemos que estar bien atentos a lo que Dios habla para nuestras vidas. Y por último, el punto número 4 es comunicar la decisión. O sea, ya llegamos a tomar una decisión. ¿Qué vamos a hacer? Pues ahora comunicarlo. ¿Para qué? Para que no solamente nosotros que estuvimos inmersos en ese conflicto, en esa discusión, sepamos lo que vamos a hacer, sino que todos los demás, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo un conflicto con mi esposa y voy con mi pastor y le digo, ¿sabe qué, pastor? Mire, está pasando esta situación. Llegamos al punto de acuerdo, tomamos una decisión, mi esposa y yo, junto con el pastor, con la dirección de nuestro Señor Jesucristo, a través de su palabra, a través del Espíritu Santo. Ahora, esa decisión la vamos a comunicar a nuestros hijos, para que de esa manera nuestra familia tenga una cohesión, un orden, y vengamos, ¿verdad?, a ser nuevamente una familia unida. Esto es lo que nos está enseñando la palabra de Dios. Ellos, en el versículo 20, dice que escribieron lo que decidieron, ¿verdad? O sea, las actas de reunión no son simplemente una formalidad. Habrá ocasiones en que no necesites propiamente escribirlo, pero sí declararlo.
Este tipo de situaciones son importantes para dejar constancia de las decisiones que se toman. Y sería un muy buen ejercicio que hasta en nuestra relación marital, ¿verdad? En nuestra relación familiar, pues llegáramos hasta escribir, ¿verdad? Las decisiones que se tomaron. Y así papelito habla. Cuando se empiece uno a descarriar otra vez, ey, espérate, mira, acuérdate que ya tomamos esta decisión y ya quedamos de acuerdo en que vamos a actuar de esta manera. Y así, ¿verdad? Sobre advertencia no hay engaño. Y caminamos derechitos. Esa es la realidad. Entonces, el día de mañana vamos a ver que tienen que ser comunicadas esas decisiones. ¿Y de qué manera? Hoy solamente hay que pedirle a Dios que nos siga dando sabiduría, mucha sabiduría. Necesitamos ser muy sabios, pero no la sabiduría humana es la que tenemos que buscar solamente, sino la sabiduría que viene de lo alto. Que nos dé mayor sabiduría cuando tengamos que lidiar con disputas en cualquier área de nuestra vida, mis amados, porque los vamos a tener, las vamos a seguir teniendo. No nos vamos a escapar de esa situación, ¿no? Hay que darle gracias a Dios porque hoy está derramando su Espíritu Santo en todas partes de su iglesia. Y tú y yo somos la iglesia de Jesucristo. No son las cuatro paredes a donde nos reunimos físicamente, no. Tú y yo somos la iglesia de Jesucristo. Es la santa convocación de Hashem. Somos santos convocados, ¿verdad? A las mikras, a esos ejercicios para un día estar delante de la presencia de Dios y seguir como esa iglesia gloriosa, como la novia de Jesucristo que ha de ser desposada con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores. Amén. Entonces, hay que pedirle a Dios que nos ayude a tener la misma actitud que Él tuvo, ¿verdad? ¿Cuál fue la actitud que Él tuvo? No hacer distinción alguna entre nosotros. Dice que no hay acepción de personas. Dice que no hizo distinción entre el pueblo judío y los gentiles, sino que ahora ha formado un solo pueblo para su gloria. Tú y yo que venimos a los pies de Cristo por fe, ahora somos parte del pueblo de Dios. Tenemos pertenencia. Hoy nos da un sentido de pertenencia. No ha hecho acepción de personas. No ha hecho distinción alguna entre nosotros y ellos. La gloria sea para el Señor porque ahora Dios nos está llamando a ser sacerdotes, reyes, ¿verdad? Herederos, coherederos, hijos. Amén. Eso es lo que nos da ahora identidad, mis amados hermanos. Ese es el punto que quería tratar con ustedes el día de hoy. Es el tema. Y que Dios nos siga guiando de una manera excepcional a través de su bendita palabra. Que nos enseña a lidiar con todo este tipo de situaciones, con nuestras angustias, con nuestras disputas, con los engaños que de repente sentimos, ¿verdad? Nada más como último comentario, quiero decirles que cómo debemos resistir a los engaños. Fíjense bien, la palabra de Dios nos enseña también acerca de eso. El éxito puede ser más peligroso para nosotros que el fracaso. Imagínense que el rey Salomón fue altamente exitoso, tuvo un gran don de sabiduría, de hecho fue lo que le pidió a Dios antes que riquezas, antes que lujos. Pero a pesar de ello, mis amados hermanos, al final de su vida se descarrió. La vida de Salomón nos presenta un desafío y una advertencia. Salomón lo tenía todo, absolutamente todo, ¿verdad? Pero desgraciadamente cayó en la trampa del engaño y no supo cómo lidiar. Aún con la sabiduría que él tenía, no supo cómo lidiar a través del engaño que Satanás tiende. Por eso ustedes y yo tenemos que estar muy atentos a no caer en las garras del enemigo por el engaño, por la mentira. Y recuerden que el principal, la mejor carnada que Satanás puede tener en contra de nosotros se llama la ofensa. Dios nos ha enseñado, mis amados hermanos, a cómo tratar la condición de la ofensa. Nosotros tenemos que ser entes con un estilo de vida perdonador. Tú y yo ya no tenemos que dejar que nada ni nadie nos ofenda. Tenemos que tomar esa decisión.
Si hoy tú tomas esa decisión y el día de mañana tú te levantas y hay alguien que viene con una ofensa a tu persona, tú con autoridad, con libertad, puedes rechazar esa ofensa directamente. No me hace sentir mal, no me va a ofender. Si tu esposo o tu esposa el día de mañana no se quiso levantar porque no le dio la gana y no te preparó el desayuno, no te sientas ofendido, no te sientas ofendida. Si tu hijo de repente hizo un ademán que no te pareció, no te sientas ofendido. Esa es la carnada que Satanás quiere usar para hacerte caer en la trampa, en el engaño, y quiere hacer división en tu familia. Recuerden que nuestra lucha no es contra sangre y carne, mis amados. Nuestra lucha no es contra nuestra esposa, no es contra nuestro esposo, no es contra nuestros hijos, no es contra nuestros padres, no es contra nuestros hermanos en la fe. No, es contra el enemigo que se quiere levantar, ¿verdad? Influenciando a esas personas para venir a ofendernos, sentirnos ofendidos y caer en la trampa del engaño. Y ahí está el engaño. Y entonces tenemos disputas, tenemos problemas, tenemos peleas, pero hoy el Señor nos ha dado la respuesta a todo esto. Amén. Aprendamos, por favor. Vamos a ver cómo vamos a ser levantados de una manera gloriosa, mis amados. El Señor nos está dando herramientas valiosísimas y le doy gracias a Dios por la vida de todos ustedes, porque sé que Dios está obrando en sus vidas. Vamos a orar, mis amados hermanos. Esto fue el tema del día de hoy.